la ley principio de Dios. Y vamos a estar hablando sobre lo que fue la ley y es la ley que Dios implementó en el Antiguo Testamento y que sigue a cabo en el Nuevo Testamento también. Dígale que está a su lado: voy a escuchar palabra de Dios. ¿Qué es la ley? En su concepto, es un conjunto de principios o normas de conducta. Y en el término hebreo la conocemos como la Torá. También conocido como las instrucciones divinas que Dios dio a su pueblo. El primero que conocemos en la Biblia que cumplió la ley fue un señor llamado Abraham. Y desde antes de Moisés hablar de la ley y de que Dios le diera los 10 mandamientos, el señor Abraham, dijo Dios en su capítulo Génesis 26, verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, dice el Señor, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y todos saben quién fue Abraham, cómo caminó Abraham. Pero también sabemos que luego de que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, mientras estaban por sus viajes en el desierto, Dios habló con Moisés y les dio los 10 mandamientos para que el pueblo de Dios fuera regido por ellos, y fueron preceptos y órdenes mandadas por Dios para regular la conducta de ese pueblo, que no era nada fácil. Era un pueblo bastante terco. Y es por eso que Dios estableció esos 10 mandamientos. Porque el pueblo quería hacer lo que daba la gana. No querían obedecer a Moisés. No querían estar adorando imágenes. Y Dios le dijo, vamos a organizar esto. Porque usted sabe que las leyes son para organizar. Eso es uno de sus deberes, de sus objetivos. Ordenar y organizar. Y Dios dijo, vamos a organizar esto, porque este pueblo no quiere líder, este pueblo quiere lo que se está quejando, que ustedes nos sacaron de allá para venir a morirnos para acá. No. Y Dios le dijo, ok, vamos a hablar ahora. Y le dio los 10 mandamientos. Después de los 10 mandamientos, como ley principal, dentro del Antiguo Testamento se implementaron otras leyes. Una era la ley sobre los esclavos, la ley sobre actos de violencia, la ley sobre responsabilidad, la ley sobre la restitución y las leyes humanitarias. Dentro de todas esas leyes, muchos de nosotros conocemos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y dentro de todas esas leyes, habían otras regulaciones que fueron dándose a medida que el pueblo fue creciendo y fue avanzando. Y por eso es que los 5 primeros libros de la Biblia lo conocemos como la Torá, la ley de Dios. Ahora yo quiero hacer una pregunta a la iglesia. No es para que me la responda, pero sino para que se la haga usted mismo. Y si tiene la respuesta, gloria a Dios. La pregunta para la iglesia es la siguiente.
en el Nuevo Testamento, ¿vino Jesús a abolir la ley? ¿O la ley fue abolida en el Nuevo Testamento? Déjeme decirle, iglesia, que la ley que Dios estableció es para cumplirse. La ley establecida por Dios es para cumplirse. Incluso es tanto así que el mismo Señor Jesús, los 10 mandamientos, los dividió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué de 10 lo llevaron a 2? Claro, porque si tú amas al Señor tu Dios con toda tu fuerza, mente y corazón, tú no vas a hacer daño, tú no vas a matar, tú no vas a robar, tú no vas a codiciar, tú no vas a adorar imágenes y vas a honrar a tu padre y a tu madre. Igual que si amas a tu prójimo, no le vas a codiciar, no le vas a robar, no le vas a matar. Entonces el mismo Jesús con esos 2 mandamientos los cubre los otros 8. Amén. Vino Cristo a abolir la ley. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo 5, 17 dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice el Señor. Y me llama mucho la atención, como dice el cazador, que es tanto así, que en aquel tiempo cuando sorprendieron a la mujer en adulterio, estaba todo el mundo con su piedra en la mano, porque una de las leyes era que si una mujer se descubría en ese acto, debía ser apedreada. A los 2, así mismo, pero como el adúltero no estaba ahí, la que agarraron fue a ella. Pero realmente no la agarraron porque ellos querían que la apedrearan, fue para probar a Jesús. Porque los fariseos, los saduceos y todos los feos, eso era lo que hacían. Entonces, cuando Jesús vio a esta mujer y se la lleva, mira, tú conoces la ley, tú sabes qué es lo que hay que hacer ahora. Y por eso Jesús, que se la sabe toda, dijo, el que esté libre, que tire la primera. Porque en ese momento ellos estaban diciendo, si dice que le apedremos, entonces él es igual que nosotros. Si dice que no, entonces no está cumpliendo la ley. Y Jesús, como se la sabe toda, dijo, el que esté libre, que la tire entonces. ¿Y qué hicieron todos? Patica, ¿para qué te tengo? Entonces, no vino Jesús a abrogar la ley, vino a cumplirla. Pero sí, con la venida de Cristo, hubieron otras leyes que el pueblo llevaba en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio. Podemos encontrar todo lo que Jesús vino a establecer y no a abolir la ley, sino a establecer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es que cuando nosotros dice que no vivimos, cuando Pablo dice que no vivimos bajo el yugo de la ley, se refiere a que ya no vivimos por sacrificios. Ya no tenemos que sacrificar corderos, porque el cordero que fue inmolado se sacrificó una vez y para siempre. Ya eso no se hace. Otra ley que ya no se hace es la circuncisión, porque el pueblo de Dios era conocido porque eran circuncidados. Incluso todavía allá en Israel se circuncidan todavía. Y todos conocemos la disputa que hubo entre Pedro y Pablo por lo que eran los incircuncisos y los circuncisos. Y Pablo dijo, no, olvídese de eso ya, que ya nosotros no vivimos por tradición de nuestros padres, sino por Cristo. Y la circuncisión se hizo en las cruces del Calvario. Ya por Cristo somos todos circuncidados y no necesitamos para pertenecer al pueblo de Dios circuncidar. Otras leyes que también se quitaron fue
los ritos que ellos tenían como tradición. Siempre se hacía en la fiesta de los panes sin levadura, también conocido como la Pascua, que se sacrificaba cordero y se hacían rituales. También se hacían holocaustos. Ya no necesitamos hacer nada de eso, porque Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Por qué la ley? O sea, si ya Cristo vino, entonces ya no ahora por gracia que vivimos, no por ley. No. Vivimos por gracia, pero porque no vivimos por las obras de la ley, pero sí con la ley. Ojo con eso. La ley es el espejo donde podemos ver el pecado y nos vemos y vemos el hombre tal cual es. La ley es para decirnos a nosotros qué está mal y qué está bien, qué hacer y qué no hacer. Muchas denominaciones religiosas viven bajo la ley en muchos aspectos, pero la palabra dice en Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto a la ley, quiere decir eso, se hace culpable de todo. ¿Cómo así? Bueno, hay muchas denominaciones religiosas que viven y se rigen bajo la ley del Antiguo Testamento. Y dice el libro de Santiago, ok, está bien, tú guardas el sábado, tú vistes con falda talla abajo, no usas prendas ostentosas, tú no te des risa, tú no te peinas, pero eres hablador. Ya ahí se fue todo lo que tú estás guardando. Entonces, si tú vas a guardar la ley, tienes que guardarla completamente. Otra historia que podemos ver en la Biblia es el joven rico. El joven rico, cuando se topa con Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Guardar todos los mandamientos. Ah, pero que yo lo he guardado desde mi juventud. Ajá, pero te falta uno. Y en realidad a él no le faltaba uno, a él le faltaban todos. Porque él dice que lo guardó todo, pero Jesús le dice, pero entonces vende lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Entonces ahí se dio a entender que no guardaba ninguno, porque amaba más al dinero que a Dios. Amaba más al dinero que a su prójimo. Amaba más al dinero, que era tanto así que lo idolatraba. Entonces cuando se le mencionó esa llaga, se mandó. Entonces él no cumplía ninguno. Otros que lo cumplían eran los fariseos, el sumo sacerdote. Ellos también, la gente del concilio, vivían bajo la ley de Dios. Pero ¿cómo? ¿Bajo qué? No, ellos vivían por las obras de la ley, es diferente. Ellos pensaban que la salvación era por medio de las obras de la ley. Y eso fue quitado en el momento que Jesús se dio como sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Entonces ya no vivimos por obra, sino por gracia. Entonces vamos a Romanos capítulo 3, verso 19, para seguir desglosando un poco aquí con Pablo sobre la ley y el Nuevo Testamento. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no existiera, usted no sabe lo que es pecado. Dice también más para abajo,
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no estamos destituidos porque no cumplimos la ley, sino por cuanto todos pecamos. O sea, que usted no peca porque no guarda la ley, sino porque todos somos pecadores, por alguna razón u otra. Pero dice Romanos capítulo 7 ahí mismo, un poco más adelante, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la conciencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Oyeron eso? Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando él conoció las leyes, que las conocía bastante bien, él se dio cuenta que estaba muerto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces vemos que la ley es santa, justa y buena. Por eso yo me río mucho cuando escucho personas decir, no, porque ya vivimos por gracia, podemos pecar y Jesús nos perdona y ya vivimos por la gracia, por gracia somos salvos, salvos siempre salvos. Pero el mismo que dijo no matarás, dijo no robarás, y es el mismo también el que ha venido a justificarte. Entonces no me digas tú a mí que porque tú vives por gracia ya tú no tienes que cumplir la ley, ya tú no tienes que cumplir los preceptos de Dios. La gracia vino para que por medio de ella pudiéramos ser salvos, ya que por medio de la ley no podíamos alcanzar salvación. Porque viven por la obra de la ley. Entonces la obra de la ley no te hace salvo, porque ya no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, si tú no me cumples la ley, que es santa, perfecta y justa, olvídate que no es porque estamos en el tiempo de la gracia, tú vas a ser salvo. Porque quien es salvo cumple la ley. Quien ha recibido el regalo divino, la dávida de Dios, cumple la ley, porque entiende que no es por lo que ellos hagan, sino por lo que Cristo hizo. Y dice el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, o sea, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual,
espiritual, no material. Le explico ahora. Mas yo, carnal, viviendo al pecado. ¿Por qué la ley es espiritual? Dice Pablo. Porque no la estableció ningún hombre. Vino de parte de Dios. Y solamente cuando tenemos el Espíritu Santo es que podemos cumplir la ley. Hay muchas leyes terrenales hoy en día. Y lamentablemente, aquí hay muchos, habemos muchos, que no hemos llevado un semáforo en rojo. No digan que no. Habemos mucho. Y déjeme decirle que toda ley terrenal y toda autoridad terrenal es puesta por Dios, aunque a usted no le guste. Por eso debemos someternos a las leyes divinas y terrenales, porque por algo son leyes. Porque si no hubieran leyes, anduviéramos como chivo. Chivo sin ley. Seguimos. En el 16. Y si por lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino en lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. O sea, quiero hacer el bien, pero me acuerdo que la ley está ahí. Y cuando me veo en la ley como espejo, entonces veo que estoy mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, y con mi carne a la ley del pecado. O sea, yo quiero cumplir la ley, pero este cuerpo carnal y pecaminoso no me lo permite. ¿Cuál es el propósito de la ley? En Gálatas capítulo 3 lo dice perfecto y claro. Verso 19. Capítulo 3, versos del 19 al 29 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Oigan esto. Dice que si la ley vivificara, entonces la justificación no fuera necesaria.
Pero como la ley no vivifica, sino que me perfecciona, entonces esa perfección me lleva a la verdadera justicia, que es por medio de Cristo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ok, mientras vivíamos en esa ley, la fe todavía, o sea, se refiere a la fe en Cristo, todavía no había sido revelada a los hombres. Pero también gracias a la ley fue revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe, ya no estamos bajo ese ayo de la ley. ¿Y cuál es ese ayo? El que yo le mencioné al principio. Ya no hay que sacrificar cordero. ¿Usted se imagina que viviéramos todavía bajo ese yugo de esa ley? No quedaría un animalito vivo. No quedaría una cigüita volando. No quedaría una tórtola volando ahí en la calle. Un perrito de esos que andan, no quedara uno. Pues en cuanto se acabaron los animales, vamos a coger la misma gente para sacrificarla también. Porque el pecado ha aumentado tanto que ya, gracias a Jesucristo, que quitó eso y se dio Él como sacrificio. Gracias a Jesucristo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Pero la promesa de quién? De Cristo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El mismo Cristo nació en la ley. Vivió la ley y cumplió la ley. Y nos ha mandado a cumplir la ley. Entonces, la ley no es mala como muchos piensan. La ley es buena, justa y santa, porque es ella que nos arrastra y nos lleva a la perfección. Porque si solamente fuera por gracia, la perfección no se diera. Porque ya yo soy salvo, yo me estoy tranquilo, yo hago lo que yo quiera. No, la ley está para cumplirla. Y como dije ahorita, solamente el que es salvo cumple la ley. Y para concluir, Romanos capítulo 8, verso 3.
hay muchos errores doctrinales que manifiestan la ley como mala. No, porque ya no vivimos por ley. Pues usted sí. Verso 3 y verso 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted de la ley del pecado y de la muerte, de esa sí usted está librado. Y esa sí no la tiene que cumplir. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que toda justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como la ley es espiritual, también ahora que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, es que tenemos que cumplirla. Ahí mismo, Romanos capítulo 3, verso 8. Ay, qué lindo. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es por las obras de la ley, recuerden. Las obras de la ley es una cosa y la ley es otra. No la confundan. Y finalmente, Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no hagáis en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe y la fe que predicamos. Entonces, ¿estamos claros que la ley es buena? ¿Estamos claros que ya no vivimos bajo el yugo de la ley, del sacrificio, de la circuncisión y de los ritos? Y que estamos liberados de la ley, del pecado y de la muerte. Porque por esa misma ley fue que el hombre murió. Entonces Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Y luego que Cristo te da esa vida y esa abundancia, entonces tú cumples la ley. Y esa ley es la que te va a llevar a alcanzar la estatura y de la plenitud del varón perfecto. Porque cuando vivimos por medio de esa ley, vivimos conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque si la ley está ahí, por algo ahí está. Y no fue dada solamente para el pueblo de Israel. Porque si hubiese sido así, Cristo no la menciona. No la menciona, no tanto eso, ni la cumple entonces. Pero como Cristo la cumplió y la dictó y la citó y la mencionó y te dijo que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, es para que ahí, por medio de esos dos, sea cumplida la ley completa. Póngase sobre sus pies.